Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la primera clase de comprensión lectora del preuniversitario del Instituto Nacional. Yo soy la profesora Paula Espeche y en la clase de hoy vamos a ver qué es la lectura comprensiva de textos escritos, cuáles son las condiciones que debe tener todo texto y cuáles son los momentos del proceso comprensivo. Es decir, vamos a comenzar definiendo los temas de estas clases, que es la comprensión lectora, por qué es importante la comprensión lectora, y luego vamos a ver los diferentes momentos del proceso comprensivo, centrándonos en breves ejemplos, ¿sí? Vamos a empezar con el primer tema, que es la comprensión. Pero antes de empezar con definiciones, me gustaría que vieran esta imagen y me digan si ustedes pueden dilucidar el significado de estas imágenes. Lo más probable es que, a menos que sepan chino, no sepan qué significa cada uno de estos. ¿Por qué? Porque en su escolaridad lo que les enseñaron fue el alfabeto latino, que es como se escribe, que va según sonidos, mientras que este alfabeto chino se hace con ideogramas, no solo que son distintos a las nuestras, sino que además, mientras que cada una de nuestras letras intenta representar un sonido, acá lo que se representa son ideas. Por ejemplo, esto podría significar casa, esto podría significar árbol, ¿sí? Y con esta presentación me gustaría contarles la historia de la piedra Rosetta. Es la que aparece en la imagen, se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres y es una de las piezas históricas más emblemáticas, ¿sí? Que genera más incógnitas en la historia. ¿Por qué? Si ustedes ven la piedra, pueden vislumbrar que tiene cosas escritas en ella. Esta piedra era parte de una pirámide egipcia en la ciudad de Rayat, antiguamente llamada Rosetta. ¿Qué pasó con esta piedra que era del siglo II a.C.? En el año 1799, es decir, muchísimo tiempo después, con las conquistas napoleónicas, Napoleón fue un conquistador francés, sí, un emperador francés que él quería eh, generar un imperio por toda Europa y por África, estaban conquistando en ese momento con su ejército Egipto. Y su eterno enemigo, que eran los ingleses, los estaban atacando. Por lo que Napoleón le pidió a sus militares que buscaran piedras para armar un fuerte. Entre esa búsqueda de piedras encuentran la piedra Rosetta. ¿Y por qué le llama la atención la piedra de Rosetta? Porque la piedra de Rosetta está escrita en 3 idiomas distintos. Arriba tenemos los jeroglíficos, en el medio demótico y al final el griego antiguo. ¿Qué pasa con esta piedra y por qué es importante? Los jeroglíficos era la manera en la que escribían los antiguos egipcios. Y en esa época, en el siglo XVIII, se tenía acceso a un montón de papiros, de pirámides, pero no había manera de comprender los jeroglíficos. No teníamos manera de decodificar su significado. Pero en esta piedra estaba escrito el mismo mensaje en 3 idiomas. Y si bien no se comprendía los jeroglíficos y tampoco el demótico, que el demótico es una evolución posterior de los jeroglíficos, sí se comprendía el griego. Entonces, gracias a esta piedra, podemos tener acceso a todo el acervo cultural de los antiguos egipcios. Esta piedra, la piedra de Rosetta, ha sido la clave, nuestra clave para poder introducirnos en el mundo cultural del antiguo Egipto. Y un poco eso es el comprender. El comprender es nuestra llave, nuestro acceso al mundo del conocimiento, ya que el gran acervo cultural está resguardado en general a través de los textos. ¿Qué significa entonces comprender?
Esta es la definición según el Diccionario de la Lengua Española. Y nos dice que hay tres acepciones diferentes a comprender que no necesariamente tienen que ver con entender un texto. Por una parte puede ser abrazar, ceñir, rodear por partes algo, o también puede ser contener o incluir en sí algo, o por último, entender, alcanzar, penetrar algo. Las primeras pueden tener que ver con los textos como puede que no. Yo puedo decir, el Gran Mendoza comprende los departamentos de Godoy Cruz, Maipú, Luján, Las Heras y Ciudad. Estoy hablando de comprender a nivel de ceñir. A pesar de estas diferentes interpretaciones del verbo comprender, en general estos tres significados nos ayudan a ver las etapas del proceso de comprensión. Porque primero lo que hacemos es definir el texto que vamos a leer, es decir, establecemos su ámbito, el ámbito de lectura en el que vamos a estar. ¿Cómo se establece esto? Es como si nosotros hiciéramos un cerco, una línea que rodea todo lo que vamos a comprender. En general, eso tiene que ver con esta lectura, por ejemplo, si yo lo veo así de lejos, establezco el ámbito a través de los elementos paratextuales. Yo le doy una mirada y sé que hace referencia a un diario, ¿sí? A un periódico. ¿Por qué? Por la manera en la que está el texto, por el título, por la imagen donde está ubicada, ¿sí? Las diferentes noticias. Ya sabemos lo que es. Al mismo tiempo, esto de definir su ámbito, podemos decir a qué contexto social se refiere. Bueno, al contexto del periodismo. Luego podemos llegar a ver otros tipos de textos de los cuales ya vamos a hablar. Lo importante es circunscribir, establecer el objetivo o de dónde hasta dónde es el texto que voy a leer. Esto es muy importante como estudiante universitario porque muchas veces tenemos cuadernillos o tenemos libros donde es muy importante que vayamos estableciendo los ámbitos, clasificar las unidades, los títulos, los subtítulos para saber qué depende de qué cosa y hasta dónde crece ese ámbito. ¿Sí? No es lo mismo el ámbito que va a abarcar todo un capítulo que el que va a abarcar el subtítulo de un subtítulo. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos al comprender. Luego establecemos las relaciones entre sus partes, las unimos y las comprendemos. Es decir, vamos leyendo poco a poco, ¿sí? Cada una de esas palabras y esas palabras las vamos hilando hacia una idea. Pero esto no queda solo en un movimiento descendente, es decir, desde mi pensamiento hacia el texto, sino también es ascendente desde el texto hacia mi pensamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo que yo también voy a ir aportando a esta idea del texto con mi conocimiento del mundo, mi enciclopedia personal. Quizás es un texto que habla sobre Beethoven y Mozart. Yo puedo tener mucho conocimiento de estos dos músicos, puedo saber quién nació en Alemania, quién nació en Austria, qué hicieron, qué no hicieron, o quizás tengo muy poco, quizás de Beethoven me acuerdo una película con perros y de Mozart no me acuerdo mucho, alguna vez habré escuchado un tema, sí, pero son esos vínculos que yo voy estableciendo y voy incorporando esta nueva información del texto a mi mente. Luego, una vez que terminamos de leer el texto, si lo entendimos bien, se esclarece lo que está oculto, es decir, entendemos propiamente el texto. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con estas imágenes, estos juegos de niños, ¿no? Donde tenemos un dibujo que hay que irle uniendo los puntos para generar una imagen en su totalidad. Bueno, es un poco lo que pasa con el texto. Yo voy leyendo, voy hilando las ideas y finalmente, cuando termino, puedo tener la idea completa de lo que es el texto. Por último, si yo entendí en su totalidad el texto, me lo apropio, lo domino y lo comprendo. ¿Esto qué quiere decir? El texto pasa a ser parte de mi conocimiento de mundo. No tenía idea quizás de muchas cosas sobre Mozart, leo un texto sobre Mozart, me apropio de mayor conocimiento, pasa a ser parte de mi enciclopedia mental. Además,
en el ámbito académico, una manera de apropiarse del conocimiento es a través de los organizadores gráficos. ¿Cuáles son los organizadores gráficos? Los mapas conceptuales, el cuadro sinóptico. Bueno, este es un cuadro sinóptico, por ejemplo. Perdón, un mapa conceptual de diferentes cosas, ¿sí? Dependiendo del texto es el organizador gráfico que vamos a utilizar, que eso lo vamos a ver después. Entonces, ya entendimos qué es lo que significa comprender. Ahora vamos a hablar de otro tema que está inmediatamente asociado a la comprensión, pero antes me gustaría que ustedes leyeran el siguiente juego de lógica. Es un juego de lógica, ¿sí? Eh, Lean la primera premisa, la diferente información que tienen cada uno, ¿sí? Van a ver que tienen muchos datos, qué pasa en este autobús, quiénes suben, quiénes bajan, y luego les dice otro dato importante sobre la altura. Las personas que suben al autobús tienen una altura media de 1,81, las que lo abandonan una altura media de 1,79 metros. La pregunta que yo quiero que ustedes respondan es ¿cuánto mide el conductor? Quiero que lo lean bien, pueden pausar. Bien, ¿ya lo adivinaron? La respuesta es tu altura. ¿Por qué? Quizás ustedes fueron muy atentos y se dieron cuenta que dice, imagínate que conduces, o sea, tú conduces. El conductor es el lector, ¿sí? Pero lo más probable es que se les haya pasado por alto teniendo en cuenta todos estos otros datos, ¿sí? ¿Esto a qué nos lleva? A la importancia de la atención en la lectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la aplicación sostenida de la mente a un objeto. Por eso es sustento de toda comprensión. Si yo no centro, me enfoco en el texto que voy a leer, no voy a poder comprenderlo. ¿Qué es lo que sucede? Un texto normal escrito en un papel, sí o sí mi manera de leerlo es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y tengo que ir leyendo línea por línea, es lineal. En cambio, en general lo que nosotros consumimos en la actualidad, ya sea redes sociales, ya sea videos, hay más de dos líneas de entendimiento, podemos ver en una misma página un montón de inmediatez, un montón de información dada al mismo tiempo, entonces nuestra atención es mucho más fragmentada. Tenemos que entrenar el poder de la atención cuando estamos leyendo un texto. ¿Esto cómo podemos hacer para mejorar la atención? Bueno, el trabajo con ejercicios lógicos, como el que les mostré recién, es una muy buena idea porque realmente ayuda mucho a entrenarse. Otra manera es, bien, siempre es importante cuando uno lee textos de la facultad que ustedes estén en un lugar tranquilo, con la menor cantidad de objetos posibles, ¿sí? Sin distracciones, dejar el celular en otro lado y siempre tengan en cuenta que la atención constante no dura más de 20 minutos. Entonces sería interesante que cada 20 minutos ustedes hicieran una mínima pausa, no una pausa de media hora, ¿sí? Sino 2 o 3 minutos para levantarse, ir hasta la cocina y despejarse de alguna manera. Una vez que ya delimitamos lo que es la comprensión, lo que es comprender, vamos a pasar a lo que tenemos que comprender, nuestro objeto de comprensión, que es el texto. Me gustaría que ustedes vieran estas diferentes imágenes, ¿sí? Y que me digan qué piensan que es un texto. ¿Cuál de todas estas imágenes es un texto? La realidad es que estas páginas de un libro son un texto, pero también lo es
una página de una hoja en braille, ¿sí? Es un texto de tipo táctil para las personas ciegas. Este tipo de discurso oral, la oralidad, también puede ser un texto. Esta imagen, que es una imagen histórica, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invaden París y este es un hombre que está viendo cómo ingresan las tropas alemanas a París y llora. Esta es una imagen histórica. Esto también es un texto. Y todas las series o películas que podemos llegar a ver en Netflix también son un texto. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza un texto? Si todos estos tipos de... También una historieta podría ser un texto, si una historieta de Mafalda. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al texto? Lo podemos definir como una realidad visual, imagen, gráfico, icono, gesto, auditiva o escrita, comunicativa, compuesta por unos varios elementos que conllevan un sentido o significación que les da unidad de base. Texto viene del latín textus, que significa tejido, ¿sí? Como pueden ver acá, los tejidos están hechos por diferentes unidades que juntos forman una totalidad. Esa es la definición de texto, un conjunto de elementos que en sí comunican algo y tienen una unidad. Ahora, cuando ustedes lean textos, lo más probable es que sus profesores les den textos entendibles, les den lecturas bien hechas. Pero esto también es importante para el día en que ustedes empiecen a producir textos, ¿sí? Las ideas aisladas, sin un vínculo, eso no es un texto. Un texto tiene que tener una unidad de base. Y bien, cuando hablamos del tema de la clase dijimos que era la lectura comprensiva de textos escritos. Entonces, ¿qué es la lectura? ¿Qué es leer? Podemos definir a leer como un proceso de descodificación de los signos de un mensaje organizado según un sistema de organización determinado. Es decir, que leer es simplemente la primera etapa. Leer es la decodificación. Y nos sucede mucho en el día a día que leemos muchas cosas, pero ¿cuántas de esas cosas realmente comprendemos? Pues no siempre muchas, ¿sí? Además, la lectura no siempre es lineal, la comprensión no siempre es lineal. Hay muchos niveles de comprensión de una misma situación o de un mismo texto. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestra clase, que es sobre los momentos del proceso comprensivo. Bien, entonces, ¿cuáles son los momentos del proceso comprensivo? Decimos que este tiene tres etapas: antes, durante y después, ¿sí? La prelectura, la lectura y la postlectura. ¿De qué se trata cada una? Ya en el momento en el que observamos un texto, ya empieza nuestro proceso de comprensión. ¿Por qué? Porque lo observamos, vemos todas las paratextos, ¿sí? Vemos la silueta del texto y ya podemos interpretar su tema. Si vemos que el título del texto es La Caperucita Roja, o que quizás está escrito todo hacia la izquierda en un costado, ¿sí? Como en forma de versos, ya podemos predecir de qué se va a tratar. O si tiene diferentes aperturas de diálogos, podemos deducir que se trata de una obra de teatro. Una vez que vemos estas cosas, nosotros activamos nuestra enciclopedia personal. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que nosotros hicimos una lectura de lo paratextual, nosotros podemos empezar a deducir, bueno, es probable que se trate de esto o no. Quizás nuestra prelectura está equivocada, puede suceder, pero lo importante es que nosotros la realicemos para
e intentar adentrarnos en el tema, aunque no siempre se logre. Vamos con la segunda etapa, que es propiamente la lectura. ¿Esto de qué se trata? De ir leyendo y en nuestra lectura se van produciendo muchísimas situaciones en nuestra mente. Vamos decodificando el texto, es decir, lo vamos leyendo propiamente, vamos descifrando las palabras, los sonidos, ¿sí? Vemos qué es lo que nos dice a nivel explícito, pero también podemos interpretar qué es lo que nos dice a nivel implícito. Por ejemplo, una fábula a nivel explícito nos va a estar contando el relato de una liebre y una tortuga. Eso va a ser a nivel explícito, pero a nivel implícito va a hablar mucho de una moraleja, de una enseñanza que nos quiere dar, o quizás con la hormiga y la cigarra, de la importancia del trabajo. Todo eso lo tenemos que ir activando en nuestra lectura. También en la lectura de textos académicos, este es el momento donde tenemos que ir identificando, esto es importante, esto no es tan importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de inferencias y estrategias. Primero, para poder hacer una lectura apropiada del texto, en la prelectura tenemos que haber identificado de manera correcta qué tipo de texto es. Si el texto es una poesía, la finalidad de ese texto va a ser conmovernos. Si el texto es una nota periodística, su finalidad va a ser informarnos. En general, los textos que ustedes van a leer en la facultad van a ser textos de tipo expositivos, es decir, les van a intentar explicar un tema. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Saber qué estrategias son las más utilizadas para explicar un tema. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en general? Nos vamos a encontrar con definiciones, ejemplificaciones, reformulaciones, ¿sí? Datos, imágenes. Entonces vamos a tener que ver qué es lo importante. En general, lo importante van a ser las definiciones, algunos ejemplos, ¿sí? Esos son los tipos de lectura que vamos a realizar. Terminamos de leer el texto. Si el texto está bien escrito, yo tengo que terminar de leerlo y decir, el texto trataba sobre la comprensión, ¿sí? Si está bien realizado. También puede suceder que simplemente o yo haya estado muy cansado o había muchas palabras que no entendía. Eso perfectamente puede suceder. Si yo no puedo caracterizar la idea central, es muy probable que no lo haya entendido. Si yo no he entendido el texto, ¿qué tengo que hacer? Volver a leer, ¿sí? Buscar las palabras que no entiendo, asesorarme con alguien que sepa, hasta que yo lo haya comprendido. Una vez que lo comprendí, ¿cómo me apropio de esto? Se puede realizar una autoevaluación, ¿sí? Preguntas acerca del tema, de qué se trataba, cuáles eran los puntos principales, ¿sí? Diferentes preguntas que van a depender del texto. Y por último, para estudiar, lo que es esencial es la graficación, es decir, la realización de organizadores gráficos como el mapa conceptual que les mostré recién, cuadro sinóptico, resumen. Y eso vamos a trabajarlo en un momento. Bien, antes de seguir con el tema de organizadores gráficos, quiero que veamos lo ya dicho en un texto. Ustedes tienen este texto, vamos a comenzar con la prelectura. Antes de leerlo, ¿qué información nos dan los elementos paratextuales? El título es Piedra Roseta. La organización está justificada, es decir, un poema seguro que no es, una nota de diario pareciera que no dice la fecha, no hay una volanta, no hay nada que nos indique que son diferentes noticias. Y tenemos diferentes imágenes de la piedra que yo ya les mencioné.
Lo más probable entonces es que este texto sea de tipo expositivo. Luego, ¿qué vemos? Bien, tenemos los diferentes idiomas que están adentro de la piedra roseta. Probablemente nos explique sobre este tema. Luego debemos activar nuestra enciclopedia personal. ¿Qué sabemos sobre la piedra roseta? Lo que dijo antes la profesora, que era parte de una pirámide, que la encontraron unos militares que trabajaban para Napoleón. Luego, quizás tienen otros conocimientos, saben otras cosas que yo no les he dicho, ¿sí? Que está en el Museo Británico de Londres. Bueno, activamos ese conocimiento personal y vemos que está dividido en 3 párrafos. Empezamos con la lectura del primero. La piedra de Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita inscrita con un decreto publicado en Menfis en el año 196 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V. El decreto aparece en 3 escrituras distintas: el texto superior en jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego antiguo. Gracias a que presenta esencialmente el mismo contenido en las 3 inscripciones, con diferencias menores entre ellas, esta piedra facilitó la clave para el entendimiento moderno de los jeroglíficos egipcios. Hacemos una pausa. Siempre en los bloques de información es importante hacer una pausa para ir viendo si comprendió o no. Quizás acá hay palabras que yo no entiendo. Estela egipcia, granodiorita, ¿sí? Si dice estela egipcia de granodiorita, puedo inferir, sin necesidad de ir al diccionario, que granodiorita significa un tipo de piedra, pero quizás estela sea más difícil de poder inferirlo simplemente con el texto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir al diccionario de la lengua española. También quiero que lo vean porque también antiguamente se le llamaba Diccionario de la Real Academia Española, pero es un diccionario que hacen todas las academias de la lengua y es importantísimo, es digital, está gratis y es muy importante que ustedes vayan apropiándose de conocimiento durante su carrera, ¿sí? Entonces buscamos estela, a ver, señal o rastro de espuma. Me parece que eso no tiene que ver con lo que nosotros estamos buscando. Rastro que deja en el aire, rastro huella, me parece que no. Estela pie de león, me parece que tampoco. Y el tercero, monumento conmemorativo que se erige sobre el suelo en forma de lápida, pedestal o sitio. Me parece que ese, teniendo en cuenta el contexto, es el más apropiado. Entonces es un monumento. Bien, quizás hayan otras cosas que no sepamos, como que Memphis es una ciudad en Egipto, pero también es una ciudad en Estados Unidos. Pero bueno, tenemos que siempre contextualizar la situación. Después tenemos información nueva, como que exactamente no es la misma información en cada una de las frases, sino que hay una pequeña diferencia. Acá uno podría subrayar: la piedra de Rosetta es un fragmento de antigua estela egipcia, inscrita con un decreto publicado en Memphis, ¿sí? Quizás eso sea lo esencial, quizás de qué está compuesta no nos es tan importante, ¿sí? O quizás en vez de ir subrayando cada una de las ideas, lo que podemos hacer es escribir al lado definición o qué es la piedra Rosetta, caracterización de la piedra Rosetta, ¿sí? Acá nos la caracteriza. Entonces, vamos con este texto. Por ahora no tiene muchos lectura implícita. Sí, hay muchas cosas que tenemos que buscar si no las sabemos. Quizás querramos saber quién es Ptolomeo V, pero no tiene doble sentido, no tiene ironía por el momento. Vamos con el segundo párrafo. Originalmente dispuesta dentro de un templo, la estela fue probablemente trasladada
durante la época paleocristiana o en la Edad Media, y finalmente usada como material de construcción en un fuerte cerca de la localidad de Rashid Rosetta en la delta del Nilo. ¿Sí? Allí fue hallada en 1799 por el soldado Pierre-François Bouchard durante la campaña francesa de Egipto. Las tropas británicas derrotaron a las francesas en Egipto en 1801 y la piedra original acabó en posesión inglesa bajo la capitulación de Alejandría. Transportada a Londres, lleva expuesta al público desde 1802 en el Museo Británico, donde es la pieza más visitada. Entonces acá tenemos un poco de información nueva, ¿sí? En dónde estuvo primero. Esto, si quisiéramos hacer un organizador gráfico, que ya en un momento vamos a centrarnos en eso, podríamos decir, bueno, primero estuvo acá, hacer una línea de tiempo, ¿no? Después siguió por acá, después siguió por otro lado. Primero estaba en un templo, después estaba en un fuerte, ¿sí? Después fue usada para la construcción de un fuerte, perdón. Fue hallada por este soldado francés y cuando esto no se los mencioné, ven, es información nueva, cuando los británicos derrotan a los franceses, se quedan con esta piedra que habían tenido ellos. Entonces acá, ¿cómo podríamos titular este párrafo? Lo podríamos titular como cronología o lugares donde ha estado la piedra, ¿sí? Historia de la locación de la piedra, si nos habla de dónde ha estado. Quizás también nos interese buscar más información, lo que no está totalmente dicho, como quién fue este Bouchard que se llevó la piedra o qué fue la capitulación de Alejandría. Esto depende de nuestros objetivos sobre el texto. Vamos con el último párrafo de nuestro texto. Dice, es un fragmento de una estela más grande, aunque posteriormente no se encontraron otras partes en el lugar en que fue hallada. Debido a que le faltan fragmentos, ninguno de sus textos está completo. El más dañado es el superior, escrito en jeroglífico, del que solo son visibles 14 líneas, todas interrumpidas en su lado derecho y 12 de ellas incompletas en el lateral izquierdo. El siguiente registro escrito en demótico ha sobrevivido mejor, pues tiene 32 líneas, 14 de las cuales están ligeramente dañadas en el lado derecho. El texto inferior en griego cuenta con 54 líneas, 27 de ellas completas y el resto gradualmente dañadas por la rotura diagonal en la esquina inferior derecha de la estela. ¿De qué nos habla entonces este párrafo? Del estado de conservación de la piedra, ¿sí? Y de qué es visible en ella o no. Bien, finalizamos. No hay mucho, podríamos hacer en esta parte una infografía o una fotografía donde vamos marcando acá, cómo está escrito acá, jeroglíficos, demóticos, griego uncial, y podríamos ir agregando información. Solo visibles, tantas líneas, ¿sí? Parte de una estela más grande no recuperada. Se podría realizar eso. Se podría buscar más información. ¿Qué dice este texto? ¿De qué se trata? ¿Sí? Se podría buscar más información. Ya terminamos entonces con las dos primeras etapas del proceso de comprensión lectora, la prelectura y la lectura. Vamos a la poslectura. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es el tema del texto? El tema del texto es la piedra Rosetta, ¿sí? Lo podemos hacer más concreto. Caracterización de la piedra Rosetta, lugares por donde ha estado y su estado de conservación. Esas son las tres informaciones que nos dan. ¿Cómo lo podríamos organizar? Quizás un mapa conceptual sería lo más apropiado o podríamos hacer diferentes organizadores según cada uno de los párrafos. ¿Sí?
Entonces con esto ejemplificamos las tres etapas del proceso de comprensión textual. La clase que viene vamos a trabajar con textos más extensos y vamos a hacer un análisis más profundo. Pero siempre es importante, una vez que uno caracteriza, que realice una ejercitación, porque en realidad la comprensión lectora es una actividad mental permanente y la mejor manera de comprender textos es leyendo textos. Leyendo textos, siendo consciente de estas tres etapas del proceso, ¿sí? Y verificar que efectivamente no solo se ha leído, sino que se ha comprendido. Vamos ahora a enfocarnos en la tercera de las etapas, que es la etapa de postlectura. Nos vamos a enfocar específicamente en el tema de la representación de la información. Bien, con respecto a la representación de la información, es importante que tengamos en cuenta que no todo texto que vayamos a leer vamos a necesitar representarlo con algún tipo de organizador gráfico, ¿sí? Esto tiene que ver con los textos que son esenciales para nuestro estudio. Y se pueden realizar dos tipos de síntesis. Puede ser de tipo textual o de tipo gráfica. La textual es, como lo dice la palabra, es la creación de un texto en base a otro sobre el cual tenemos que trabajar. Uno es más personal, que sería la síntesis, y otro es menos personal y más relacionado con las palabras del autor, que sería el resumen. Por otro lado, tenemos un tipo de síntesis que tiene que ver más con la creación de ayudas a la memoria que están más relacionadas con las imágenes, con flechas, círculos, cuadros, que son las síntesis gráficas. Hay muchísimos tipos de síntesis gráficas, ya que depende mucho del tipo de texto, el tipo de síntesis que vamos a realizar. Por ejemplo, si el texto se llama Similitudes y diferencias entre los incas y los aztecas, es probable que sea muy pertinente el realizar un cuadro comparativo sobre esto. Pero en cambio, el texto que acabamos de leer acerca de la piedra Rosetta no tiene mucho sentido que lo hagamos, que hagamos un cuadro comparativo, ¿sí? No tendría lógica. En esta clase vamos a ver solo dos tipos de síntesis textual, son las dos que existen. Y con respecto a la síntesis gráfica, solo dos que son las más utilizadas y las más esenciales para el estudio de textos académicos. Vamos a comenzar entonces con la definición de resumen. El resumen consiste en reducir la información del texto original de tal forma que éste solo contenga las ideas nucleares, respetando las palabras del autor y la secuencia de las ideas. Y no debe exceder el 25% del tamaño del texto original. Es decir, en el resumen lo que hacemos es limitar la cantidad de palabras que tenía el texto original. Pero no podemos agregar palabras propias en el resumen, porque lo que a nosotros nos interesa es una versión reducida del mismo texto, no una reinterpretación. Entonces, ¿qué características va a tener? El orden de las ideas no puede cambiar, tiene que estar de la misma forma en la que lo dispuso el autor del texto. Luego, el texto debe ser claro. No porque yo haga un recorte de un texto, esto significa que va a estar escrito de una manera confusa. Debe ser conciso. Si nosotros buscamos un resumen, vamos a evitar
las reformulaciones, adjetivos innecesarios, información que no nos es pertinente. Debe ser personal. ¿En qué sentido? Porque veníamos diciendo que el resumen es menos personal que el resto de las otras síntesis textuales. Debe ser personal en el sentido de que yo me tengo que apropiar de la información y yo tengo que elegir qué es lo que me parece pertinente de lo que no en el texto. ¿Sí? Además, debe realizarse usando abreviaturas, códigos y signos que van a ser propios de mi manera de hacer resúmenes. Quizás para mí es muy útil poner por con el signo de multiplicación, poner AD y el símbolo más en vez de poner además, ¿sí? Quizás el color azul es el color de los ejemplos y el color violeta es el color de los autores, ¿sí? Todo ese tipo de organizaciones pueden ir dentro del resumen y tienen que ver con mi manera de organizar la información. ¿Para qué voy a usar un resumen si la finalidad de la comprensión es apropiarnos del texto? Muchas veces va a suceder de que nos tenemos que basar en un autor, quizás para redactar un texto lo tenemos que citar, y si bien va a ser nuestro resumen a la manera en la que nosotros interpretamos que son los temas principales, es importante no perder la voz original del autor por mezclarla con la nuestra. Si en cambio yo no me interesa exactamente las palabras puntuales que dijo el autor, sino las ideas esenciales, yo puedo realizar una síntesis, donde el objetivo es el mismo que para un resumen, pero la diferencia radica en producir un texto breve que sea comprendido del texto original, expresando las ideas del autor con nuestras propias palabras. Entonces, en vez de usar las mismas palabras del autor, uso las mías. Puedo decir, el autor describió la piedra Rosetta, habló de los lugares por donde pasó y por último nos habló del estado de la piedra. Todas esas palabras no las dijo el autor, las he dicho yo, ¿sí? Si yo elijo las palabras del autor, tengo que ir utilizando las palabras del mismo texto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? El resumen se hace a partir de las ideas principales del autor, las cuales deben ser absolutamente precisas y sin modificaciones, sin opiniones ni acotaciones de quien lo está realizando. Suelen transcribirse literalmente las palabras que engloban las ideas principales a fin de no modificar el sentido original del texto. Mientras que en la síntesis suele realizarse con palabras propias de quien la realiza, tampoco se debe cambiar el concepto que los autores quisieron o quieren transmitir. En ella se puede ampliar las ideas y organizarlas debidamente como le convenga a la persona que lo realiza. Quizás yo leí el texto de la piedra Rosetta con el objetivo de conocer el contenido o el estado actual de lo que decía. Entonces, tal vez para mí sea pertinente hablar primero del tercer párrafo y no del primero. Eso se puede realizar en la síntesis, pero no se puede realizar en el resumen. Estos son entonces los dos tipos de síntesis textuales. Ahora vamos con dos de los tipos de síntesis gráficas, ¿sí? Una de ellas, y una de las más utilizadas, porque trabaja con el tema de las jerarquías, es decir, la separación entre las ideas importantes y las ideas menores. Las organiza entonces en forma de jerarquía, presenta la información en clases y subclases incluyentes e incluidas a través de llaves o corchetes. Y su estructura siempre va de izquierda a derecha. La información se desglosa a través de llaves, es decir, del tema central se desprenden divisiones y subdivisiones. Siguiendo con nuestro mismo ejemplo, yo podría poner acá la piedra Rosetta, después la divido en las tres ideas que son los tres párrafos: caracterización,
localización a través del tiempo, estado de la piedra, ¿sí? Y acá las ideas complementarias. Era de una antigua estela egipcia, fue encontrada en tal lugar, ¿sí? Acá también las ideas principales. Primero era parte de un templo, después era parte de un fuerte, fue de los franceses, fue de los ingleses, está en el Museo Británico. Acá también las ideas principales, acá puedo hacer una división más, porque puedo decir parte de jeroglíficos, parte de demótica y la parte griega, y ahí abrir otra llave con las ideas. Siempre es con llaves, ¿sí? El cuadro sinóptico. Si no, va a ser otro tipo de cuadro. El último que vamos a explicar en esta clase es el mapa conceptual. Bien, ¿qué es el mapa conceptual? El mapa conceptual es un gráfico que tiene un entramado de líneas que confluyen en una serie de puntos cuya confluencia son los conceptos importantes que se escriben dentro de elipses o recuadros. Estos conceptos están relacionados y se unen mediante una línea, y el sentido de relación se aclara con palabras enlace, que se escriben en minúscula y junto a las líneas, de unión. Entonces, la verdad que se ve muy pixelado, pero el mapa conceptual es un organizador gráfico que se puede leer a nivel como si fuera un texto gracias a las palabras enlace. Entonces, por ejemplo, acá dice, el mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje, no sé bien qué dice ahí, pero bueno, sus características son la jerarquización, la organización visual y el significado, por ejemplo, dice acá. Entonces, ¿qué es lo importante del mapa conceptual? Tiene mucha más libertad que el cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque el cuadro sinóptico nos permite establecer grupos y subgrupos y jerarquías, nada más. El mapa conceptual puede ser también un gráfico, también puede tener estas divisiones, como puede ser que no, puede ser que hagamos una división distinta de las cosas que querramos realizar. Entonces, una vez vistos estos dos tipos, recuerden que existen muchos más, pero que no es pertinente verlos ahora. Como última actividad, vamos a leer un texto bastante más extenso que el anterior. Bien, vamos a empezar con la última actividad de esta clase, que es la lectura de un texto que se llama El aceite de oliva beneficia la salud. Y para hacer esta lectura vamos a realizar las 3 etapas del proceso de comprensión lectora. Entonces lo primero que vamos a hacer es una pequeña prelectura. Vamos a ver los elementos paratextuales. Dice, el aceite de oliva beneficia la salud, y vemos que esta parte del texto está pegada al título, por lo cual lo vamos a leer como un subtítulo. Dice, descubrimiento científico en Londres, el biólogo Gary Beauchamp halló una sustancia química que actuaba como el analgésico de venta comercial. Descubren que el aceite de oliva es un analgésico. Bien, bueno, acá este es el final. Eso también es importante saber la extensión del texto que vamos a leer. Es parte de circunscribir el texto. Y vemos que dice Londres. Si tenemos este título, si tenemos este tipo de subtítulo, y si nos dice acá Londres, ¿sí?, el lugar donde se realizó, si bien esto es una no reinterpretación, pero sí lo han extraído para un material escolar de publicaciones de textos expositivos, de cualquier manera podemos interpretar que esto es extraído ya sea de una revista o de un diario.
específicamente es de la Gaceta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, también podemos activar todos los conocimientos que tenemos acerca del aceite de oliva, ¿sí? Que vienen las aceitunas, que en general es bastante costoso, que se lo recomienda en diferentes dietas, porque es mucho más sano que otros aceites. Y ya tenemos acá entonces eh, la posible temática, que es el descubrimiento del aceite de oliva como un analgésico. Vamos a ir leyendo, ¿sí? Esto es las predicciones que podemos hacer, la activación de nuestra enciclopedia personal. Terminamos con la prelectura, comenzamos con la lectura del texto, ¿sí? Entonces, los científicos acaban de descubrir lo que los gourmets han sabido desde siempre, que existe algo especial acerca del aceite de oliva extra virgen. Una experiencia de sabores en una reunión de gastronomía molecular en Sicilia llevó al biólogo Gary Beauchamp de la Universidad de Pensilvania a analizar el aceite de oliva extra virgen, en el que halló una sustancia química que actuaba como el ibuprofeno. Beauchamp bautizó al descubrimiento con el nombre de oleocantal y halló que, aunque con composición química diferente, tiene un efecto similar al del compuesto no esteroide antiinflamatorio del analgésico de venta comercial, se lee en la revista Nature. Los científicos creen, una vez más, que la inflamación desempeña un papel importante en enfermedades crónicas como la apoplejía, las dolencias cardíacas y el cáncer de mama y de pulmón. ¿Sí? Entonces, qué es lo que nos indica en este párrafo? Nos habla de, primero, de algo que los gourmets ya sabían que los científicos descubren, es algo especial del aceite de oliva extra virgen. Entonces, nos habla del descubrimiento del biólogo. Quizás haya cosas acá que no sepamos, pero podemos inferir, como qué significa extra virgen en el aceite de oliva. Probablemente signifique que tiene un proceso especial, distinto de los otros tipos de aceite. Y también nos dice que actúa como el ibuprofeno. Bien, no, lo que quería decir era la gastronomía molecular. Quizás no sabemos lo que es la gastronomía molecular, puede que nos resulte pertinente, si no, para una mejor lectura, se puede continuar leyendo, se puede inferir que es un tipo de gastronomía y buscarlo luego si uno sigue con la curiosidad. Entonces nos dice que tiene un proceso antiinflamatorio. ¿Sí? Y después nos dice cuál es la importancia de desinflamarse, de no estar inflamado. Dice que desempeña un papel importante para diferentes enfermedades. ¿Sí? Entonces nos dice que esto primero es el descubrimiento, podríamos ponerle como título, el descubrimiento del aceite de oliva o la propiedad. A ver, déjenme que lo reformule bien. El aceite de oliva como un analgésico o un antiinflamatorio, o las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del aceite de oliva. Sí, esa podría ser perfectamente el título. Continuamos con el segundo párrafo. No es la primera vez que desde el campo de la salud se destacan los efectos benéficos del aceite de oliva y en general de la comida mediterránea. Hasta la publicación de la revista Nature, que le otorga poderes de antiinflamatorio al aceite de oliva extra virgen, los médicos y nutricionistas lo recomendaban y lo siguen haciendo por sus efectos antioxidantes sobre los aparatos digestivo y circulatorio. El aceite de oliva beneficia la salud. Entonces acá tenemos la premisa de que el aceite de oliva beneficia la salud, que es el título
de nuestro texto y nos da otro ejemplo, nos da otro argumento para pensar que el aceite de oliva beneficia a la salud. ¿Cuál es ese argumento? Esta otra información que nos dan los médicos sobre sus efectos antioxidantes sobre los aparatos digestivo y circulatorio. ¿Sí? Podríamos titularlo como la propiedad antioxidante del aceite de oliva. ¿Sí? Seguimos con más información al respecto. Vamos con el próximo párrafo. Un golpe de suerte ha permitido a los científicos decodificar uno de los misterios de la dieta mediterránea, conocida mundialmente por sus efectos benéficos para la salud cardiovascular y porque alarga la vida. Bien, esto puede ser que tengamos que activar nuestra enciclopedia personal o buscar por otros medios a qué se refiere con la dieta mediterránea. Es la dieta que en general se consume en Italia y en Grecia, que se dice que es muy beneficiosa para la salud. Después pueden ustedes buscar. ¿Sí? Entonces acá nos dice un golpe de suerte, digamos por casualidad, se ha decodificado o se ha descubierto la razón por la cual la dieta mediterránea tiene todos estos beneficios. O sea, podemos inferir con esto que se cree que es el aceite de oliva la clave para estos efectos benéficos. El aceite de oliva extra virgen, uno de los pilares de esta dieta, contiene un componente analgésico similar a uno de los elementos antiinflamatorios que no necesitan receta médica, aseguran los expertos en un artículo que publicó ayer la revista británica Nature. ¿Sí? Esto en realidad está un poco volviendo a la misma idea que se habló antes de los efectos antioxidantes y antiinflamatorios del aceite de oliva. Entonces, en realidad, podemos decir, la información nueva que agrega esto es el aceite de oliva clave o pilar de la dieta mediterránea para estos dos párrafos. ¿Sí? Este compuesto inhibe las enzimas ciclooxigenadas, COX, que desempeñan un papel clave como causantes de la inflamación. El ibuprofeno, un calmante muy utilizado, tiene una acción farmacológica similar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Este compuesto inhibe las enzimas ciclooxigenadas. Bien, entonces nos dice cuál es el elemento, el compuesto que tienen en común ibuprofeno con el aceite de oliva. ¿Sí? Luego continúa. Uy. El descubrimiento se hizo casi por casualidad. Acá nos va a explicar esta situación de la suerte, de este golpe de suerte que habló al principio y que no sabíamos muy bien a qué se hacía referencia. El descubrimiento se hizo casi por casualidad, gracias a un viaje a Italia del biólogo residente en Estados Unidos, Gary Beauchamp, del Centro de los Estudios Quimiosensoriales Monell de la... Disculpen. Falta una parte, parece ahí. Beauchamp había notado que cuando tomaba ibuprofeno sentía un picor en la garganta y sintió el mismo cosquilleo al probar el aceite de oliva acre recién prensado, característica del aceite extra virgen. Bien, entonces vemos esta situación, este biólogo que viaja a Italia y tiene un recuerdo sensorial de la misma sensación al consumir ibuprofeno que al consumir aceite de oliva extra virgen, que ahí ya nos explica cuál es su característica particular. Su característica particular es que está recién prensado, ¿sí? Durante una conferencia sobre gastronomía molecular en la localidad italiana de Sicilia Sur.
¿sí? Nos explica en qué zona de Sicilia. A su regreso a casa, bueno, ¿cómo podríamos titular este párrafo? Lo podríamos llamar el descubrimiento, ¿sí?, del aceite o el descubrimiento de las propiedades del aceite, eso sería lo más apropiado, ¿no? Porque este aceite es particularmente especial. Ven que este tipo de texto no es como el anterior, el que vimos de la piedra roseta, ya que este es un poco recursivo, quiere decir, vuelve a las mismas ideas, pero les va agregando información, ¿sí? Luego dice, a su regreso a casa, Beauchamp y varios colegas trabajaron en la identificación de la sustancia química intrigante, ¿sí? Esto habla un poco más de lo anterior, ¿sí? Nos sigue contando la anécdota en la cual él descubrió esta propiedad antiinflamatoria del aceite de oliva. Una vez aislado de las moléculas que forman el aceite de oliva, el componente fue bautizado por los científicos con el nombre de oleocantal, ¿sí? Óleo por aceituna, cant por picadura y al por aldehído, ¿sí? Efectivamente, el nombre tiene que ver con la sensación de Beauchamp. También este es un término que ya se había mencionado. Entonces vemos este carácter de recursividad. Para excluir la posibilidad de que otro compuesto pudiese ser responsable de la irritación, el equipo de Beauchamp creó un oleocantal sintético y lo probó en voluntarios y en un laboratorio. Según los investigadores, la ingesta de 50 gramos de aceite de oliva extra virgen, que contiene hasta 200 microgramos de oleocantal, equivale al 10% de la dosis recomendada de ibuprofeno para el alivio del dolor adulto. El próximo paso consistirá en identificar exactamente de qué forma inhibe las enzimas y el motivo del picor en la garganta. Los expertos otorgan al ibuprofeno una acción benéfica para la reducción del riesgo de algunos tipos de cáncer y de problemas de coagulación sanguínea. Entonces acá vemos, en este último párrafo, nos explica cómo se probó este compuesto para ver si efectivamente era responsable de esta irritación, ¿sí? Y cuáles son los próximos pasos como investigadores para saber si efectivamente esto ayuda o no. El próximo paso dice entonces que es identificar de qué forma inhibe las enzimas y el motivo de picor en la garganta. Bien, esto sería la finalización de la primera lectura del texto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el tema de este artículo? El tema, podríamos decir que es el tema general, el aceite de oliva y sus beneficios para la salud. Más específico, podemos decir el descubrimiento casuístico por el azar de los beneficios del aceite de oliva. Podemos hablar de la relación entre el aceite de oliva y el ibuprofeno, esta creencia de que el aceite de oliva es clave para explicar por qué la dieta mediterránea es tan importante. Si tengo en claro estos temas, significa que he entendido el texto y puedo pasar a realizar una organización gráfica o una síntesis para su estudio. ¿Cómo realizo esto? Bien, lo que vamos a hacer es realizar un organizador gráfico de este texto. Bien, ¿cómo vamos a realizar este organizador gráfico? Vamos a poner como tema principal aceite de oliva. Y lo vamos a dividir según sus beneficios. ¿Sí? ¿Qué beneficios tenía? El texto nos decía que era antiinflamatorio,
que era antioxidante. Después vamos a ver si hizo otros beneficios. Siempre hay que volver al texto, ¿sí? También nos va a hablar de su relación con el ibuprofeno, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común? Podemos decir que el aceite de oliva es parte de la dieta mediterránea. ¿Y qué características tiene esto? Y podemos ir reviendo el texto para encontrar diferentes cosas que añadir. Entonces, si ustedes recuerdan, acá habló de una sustancia química que actuaba como el ibuprofeno, ¿sí? Entonces podemos poner descubrimiento del óleo cantal dentro de la relación con el ibuprofeno. Como ven, si yo no he leído el texto, este organizador gráfico me va a parecer muy extraño, ¿sí? Esto nos sirve para ayuda a memoria a las ideas principales que trata el texto. Bien. Bueno, dice que los científicos creen, bueno, la importancia de la inflamación y sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio. Luego dice, no es la primera vez que desde el campo de la salud se destacan los efectos benéficos del aceite de oliva, de la comida mediterránea. Bien, acá está lo de los efectos antioxidantes que ya lo notamos, pero dice sobre los aparatos digestivo y circulatorio. Eso lo podemos anotar, ¿no? Antioxidante en el aparato digestivo. Podríamos poner en el aparato digestivo. Y lo copiamos. Lo copiamos y ponemos en el aparato circulatorio. Luego, no es la primera vez, sí. Bien, acá nos habla de la comida mediterránea. ¿Y cuáles son los beneficios de la comida mediterránea? Son los efectos benéficos para la salud cardiovascular y porque alarga la vida. Entonces, esos son los beneficios de la dieta mediterránea. Entonces, podríamos poner parte de la dieta mediterránea y que esta tiene beneficios cardiovasculares y además alarga la vida. ¿Sí? Entonces sabemos que el aceite de oliva es parte de la dieta mediterránea y esta dieta tiene beneficios cardiovasculares y alarga la vida. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Recuerdan el carácter recursivo de este texto que ya lo mencionamos? En muchas partes no es que agrega texto, sino que nos está diciendo, miren, el descubrimiento, nos está diciendo con más especificación, con más precisión, lo que ya se dijo. Entonces, por ejemplo, si recordamos toda esta parte, habla en general de cómo fue el descubrimiento, de cuáles eran las enzimas, cuáles eran los microgramos, ¿sí? Entonces, para el aceite de oliva, lo podríamos dejar así y tenemos un cuadro sinóptico. Para un mapa conceptual, lamentablemente, esto yo lo he realizado con este tipo de diseño que se llama Smart Art.
no hay gráficos que nos permitan hacer mapas conceptuales, porque recuerden que la característica del mapa conceptual es que tenga las palabras enlace, que quizás para este tipo de texto sería más pertinente eso, porque podríamos decir el aceite de oliva, por un lado, que es parte de la dieta mediterránea, la cual posee beneficios cardiovasculares y alarga la vida. El aceite de oliva tiene relación con el ibuprofeno, lo que llevó al descubrimiento del óleo cantal, y el aceite de oliva tiene beneficios como antiinflamatorio y antioxidante en el aparato digestivo y en el aparato circulatorio. Algo que podríamos agregar al descubrimiento del óleo cantal es el nombre del que lo descubrió, que es Beauchamp. Todo lo contextual de cómo lo descubrió, que él viajó a Italia y estuvo viendo la gastronomía molecular, eso no es esencial para el tema particular del texto. ¿Sí? Ustedes una vez que realizan un organizador gráfico tienen que releerlo y ver si efectivamente tiene lógica, tiene sentido con lo que nosotros queremos indicar. ¿Sí? Una vez que lo realizamos y que lo explicamos, podemos hacernos preguntas sin mirar el cuadro, podemos decir, bueno, ¿cuál era entonces el tema? ¿De qué era lo que se trataba? ¿Sí? Podemos ir trabajando de esta manera, es como sabemos que nos hemos apropiado de un texto. En la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a trabajar con textos más complejos, más extensos, vamos a trabajar con diferentes tipos de explicaciones en los textos expositivos, en los textos argumentativos, ¿sí? Y los vamos a ir analizando. Como les decía, siempre la comprensión lectora se trabaja con la práctica, ¿sí? Eso es lo esencial. En la práctica, bueno, ese es el texto que ya vimos. En la práctica se hace al maestro. Entonces, para recapitular, recuerden que en esta clase hemos hablado acerca de la comprensión lectora de textos escritos, explicamos qué era la comprensión, qué es la lectura y qué son los textos. En especial vamos a trabajar con los textos escritos porque son los que más aparecen cuando trabajamos en un ámbito académico, cuando estudiamos en una universidad. Y luego vimos los procesos de comprensión, donde tenemos la prelectura, tenemos que clarificar la meta o finalidad de ese texto. ¿Cómo clarificamos esa meta final? La clarificamos a través del reconocimiento del tipo de texto y saber que cada texto tiene una finalidad. Si el texto es un cuento, su finalidad va a ser probablemente divertirnos, entretenernos. Si es una nota periodística, informarnos. Si es una nota de opinión, argumentar sobre un tema, convencernos. ¿Sí? Y en general, textos académicos, su finalidad va a ser exponer sobre un tema. Vamos a reconocer el contexto de producción. Recién era en el diario La Gaceta, o puede ser extraído un libro. Tenemos que explorar los paratextos, recuerden ver los títulos, los subtítulos, cómo están organizados los párrafos, ¿sí? Y activar los conocimientos previos, que fue lo que estuvimos haciendo previamente. Luego, la lectura propiamente dicha, reconocemos las secuencias textuales. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la introducción al tema? Después cómo se desarrolla, cómo concluye. Todas esas son las secuencias textuales. ¿Sí? Esto me quiere dar un ejemplo, esto no. Esto me está dando una comparación de una idea con otra. ¿Sí? Reconocer la forma genérica. Esto que yo les explicaba, si un texto comienza con había una vez en un país muy lejano, yo ya con ese formato ya puedo deducir qué tipo de texto es. O si empieza con querida amiga, dos puntos y vemos que al final aparece una fecha, sabemos qué formato es. Podemos identificar las relaciones semánticas en los títulos, en los subtítulos, en las palabras clave, qué
familia de palabras se van a priorizar, cuál es el tema, según lo que dicen los títulos y los subtítulos. Reconocer las diferentes funciones. Esto que yo les hablaba de, bueno, este párrafo está reformulando, está diciendo con otras palabras lo mismo, o está dando más información sobre el tema. Identificar las distintas voces en el texto. Quizás hay una cita textual de una persona o tal vez es un texto argumentativo. Yo argumento en contra de que las personas manejen alcoholizadas de noche y quizás puedo tomar como una voz lo que yo pienso que me diría alguien que estaría en contra. Y yo puedo decir, es mentira que es más costoso ir en Uber a un lugar que no, por ejemplo, ¿sí? Entonces está mi voz y está la voz del otro. Registrar el proceso de lectura. Recuerdan que en cada texto que empezamos a leer hicimos pequeñas anotaciones, estuvimos, bueno, anotaciones mentales, ¿no? Estuvimos hablando de cómo podríamos sintetizar la información de cada párrafo, qué es lo que se podría subrayar, ¿sí? Se tiene que registrar el proceso de la lectura, porque siempre se vuelve al texto que uno estudia. Es mejor, en vez de volver un texto vacío, pelado, que no hay evidencias de que lo haya leído, es mejor que el texto esté subrayado para que yo ya sepa a dónde tengo que volver a leer. Y confrontar y complementar textos, es decir, acudir a otras fuentes. Recuerdan que con el texto de la piedra Rosetta fuimos al diccionario, pueden ir sino también en internet a buscar más información o quizás acudir a un docente si no entienden un tema. ¿Sí? Lo pueden ir complementando al texto. Quizás el texto para lo que ustedes necesitan no les es suficiente, siempre pueden añadir información. Y por último tenemos la postlectura, donde se detectan los problemas de comprensión, es decir, supervisamos si entendimos o no el tema, que es lo que fuimos haciendo. Cada vez que terminábamos de leer, decíamos, he comprendido, he realizado bien la lectura, ¿sí? Después, si no lo hicimos bien, si hay alguna parte del texto que nos parece que nos quedó confusa o ambigua o no la terminamos de entender, lo regulamos y lo rectificamos, ¿sí? Y intentamos implementar ciertas soluciones a este problema de poslectura, si llega a suceder que no entendimos bien el texto. Una suspensión del juicio, quizás no con los textos que hemos estado leyendo, pero muchas veces tenemos que leer textos que nos que polemizan, que nos confrontan o nos enfrentan con temas acerca de los cuales pensamos distinto, ¿sí? No por eso vamos a dejar de leer un texto, pero es verdad que muchas veces esa confrontación nos ciega un poco el juicio y nos complejiza la actividad de lectura. Entonces es importante, mientras lo estemos leyendo, que suspendamos el juicio. Luego, la relectura o lectura hacia adelante es esto que íbamos haciendo. Cada párrafo, una vez que lo finalizábamos, dejábamos de leer y decíamos, hemos entendido, no hemos entendido, qué se comprendió y qué no se comprendió. Formulación y revisión de la hipótesis. Recuerdan que en la prelectura es en el momento donde uno hace diferentes hipótesis acerca de lo que puede tratar o no el texto, ¿sí? Bueno, decir, tenía razón, esto estaba bien, esto estaba mal. Y revisión en función de la meta de la lectura. Siempre recuerden, por ejemplo, recién yo hice un cuadro sinóptico, teniendo en cuenta las ideas generales del texto, pero muchas veces tenemos una función específica al momento de leer, eso lo tenemos que ir revisando. ¿Cuál era la meta de mi lectura? Quizás la meta de mi lectura era porque estoy haciendo una compilación de diferentes investigaciones biológicas sobre la gastronomía. Claramente, el resumen del texto que yo hice no hubiera sido pertinente. Me hubiera centrado mucho más en las diferentes evaluaciones que se hicieron sobre el uso del aceite de oliva, ¿sí? Hubiera sido completamente distinta.
También la revisión en función de la meta de la lectura va a tener que ver con el organizador gráfico que vamos a realizar. Recuerden que vimos de dos tipos, textual, el resumen y la síntesis, o gráfico, vimos el cuadro sinóptico y el mapa contextual. ¿Sí? Así que para la próxima clase revisen esto y vamos a seguir ejercitando. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en la clase 2 de comprensión de textos.